Estaba a 2 tragos de Jack Daniels en lo que prometía ser un fin de semana épicamente malo. Y ni siquiera eran las 3 de la tarde del viernes. Soy reportero para un periódico pequeño en el Medio Oeste, y debido a varias noches de trabajo hasta tarde, mi jefe me había dado tiempo libre compensatorio para la tarde del viernes. Así que después de hacer algunos recados, me dirigí a casa con la esperanza de echar una buena siesta y disfrutar de mi sillón Lazette Boy favorito. Pero al llegar a casa, vi 2 autos en mi entrada, uno era de mi esposa de 7 años, Tracy, y el otro no lo reconocía. Me pareció extraño que Tracy estuviera en casa a esa hora del día. Ella era actuario en una aseguradora mediana y generalmente trabajaba de 8 a 5. Y luego, por supuesto, estaba el segundo vehículo. Pero confiando completamente en el amor de mi vida y creyendo que teníamos un matrimonio increíble, no salté a conclusiones precipitadas. Mientras desbloqueaba la puerta principal, mi mundo se vino abajo por completo. Provenían de nuestro dormitorio en el piso de arriba unos sonidos inconfundibles de 2 personas entregándose apasionadamente. La puerta obviamente estaba abierta porque obviamente no esperaban visitas, y podía escuchar gemidos y gritos. Subí las escaleras alfombradas de 2 en 2, y cuando me acerqué al dormitorio, los escuché mucho más claramente. ¿Es esto lo que quieres? Esto es lo que tu marido no te da, decía un tipo que nunca había oído antes, mientras mi esposa gemía más fuerte, claramente disfrutando. Cuando llegué a la puerta de mi dormitorio, vi a mi hermosa esposa acostada debajo de un tipo que parecía un jugador de línea defensiva, entregándose a un apasionado acto de amor. Y por lo que pude ver, él le estaba dando mucho. A pesar de lo que él había dicho, Tracy nunca me había insinuado antes que se sintiera insatisfecha. Pero lo que estaba viendo y oyendo me decía que yo no estaba a la altura para ella. De repente, me sentí extremadamente nauseabundo, probablemente porque mi mundo se desmoronaba justo frente a mis ojos. Jugando, no me hagan caso, finalmente grité mientras entraba en la habitación, abría la puerta de mi armario, sacaba mi bolsa de gimnasio y comenzaba a meter un par de cambios de ropa. Derrick apenas se detuvo hasta que Tracy se dio cuenta de que yo estaba allí y dejó de hacer el amor con él. «Oh, Simón, lo siento mucho que tuvieras que ver esto», gritó desde debajo del hombre. «Íbamos a decírtelo, no que lo descubrieras así». «¿Y cuándo habría sido eso, Tracy? ¿En nuestro 10º aniversario?» A juzgar por las circunstancias, esto no es algo aislado. Seguro que podrías haber encontrado tiempo para decírmelo antes si realmente te importara. Aunque había dejado de bombear a mi esposa, Derrick seguía inmóvil y ella intentaba mirar a su alrededor mientras hablábamos. «Olvídalo, Tracy. Solo tomaré algunas cosas y te dejaré en paz. Pasaré por lo demás que quiera y necesite en los próximos días. Mi abogado redactará los documentos. Por cierto, ¿quién es este Neanderthal que te está apoyando?» «Eso es gracioso», se rió. «Derek es mi abogado. Trabaja para uno de los grandes bufetes del centro». «Perfecto», dije. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta principal cuando salí de la casa. Metí mis cosas en mi Ford F-150 y me dirigí directamente a mi bar favorito. No exactamente un auspicioso comienzo de fin de semana. La mayoría de los bares están bastante vacíos por las tardes entre semana, y el Rusty Fork no fue una excepción. Incluso mi camarero favorito, Noel, no comenzaba su turno hasta las 4, así que simplemente me senté en mi lugar. Supongo que debería haber visto venir esto. La última vez que salimos a uno de los eventos laborales de mi esposa, sus compañeros apenas disimularon su desdén hacia mí, y al final de la noche sentí que ella comenzaba a estar de acuerdo con su evaluación sobre mi trabajo y mi capacidad para mantener el estilo de vida que ella deseaba. Tracy no tenía reparos en hablar de cómo su trabajo pagaba el doble que el mío. Tuvimos una discusión tensa sobre su comportamiento en el camino de vuelta esa noche, y ella lo atribuyó a estar algo ebria. No me satisfizo esa explicación, pero como alguien que no guarda rencores, pensé que estábamos bien unos días después. Así que aquí estoy en el bar.
Sé que probablemente debería estar asegurándome de transferir la mitad de nuestro dinero a una cuenta solo a mi nombre, pero en este momento no me importa. Mi tarjeta de crédito está a mi nombre, lo que significa que puedo pasar el resto de la noche emborrachándome antes de dormir en mi camioneta. Encontraré un hotel o un apartamento para alquilar mañana. Tracy y yo nos conocimos en una importante universidad del Medio Oeste. Salimos durante nuestros últimos 2 años antes de que le pidiera que se casara conmigo. Sabíamos que a menos que yo pudiera conseguir un trabajo en un gran periódico en una ciudad importante, probablemente ella siempre ganaría más que yo. Pero ambos acordamos que todo lo que ganáramos sería nuestro, no habría un tuyo y mío. Y eso es lo que pensé que teníamos hasta hace poco. No sé cuánto de su actitud se debe a sus compañeros de trabajo, pero aparentemente ha perdido todo su respeto por mí, y, en cuanto a su amor, bueno, hoy me mostró exactamente dónde estaba parado. Noel me saludó cuando empezó su turno a las 4 y se sorprendió un poco de verme tan temprano. Le conté la versión abreviada de mi tarde anterior y le entregué las llaves de mi camioneta con instrucciones de meterme en la cabina cuando terminara, pero no devolvérmelas hasta que me despertara mañana. Eso es duro, amigo, descubrirlo así, me dijo mientras hablábamos, alrededor de las 9 p.m. Yo no sentía dolor alguno, ni siquiera en mis extremidades, cuando un policía estatal apareció en el bar. Se acercó a Noel detrás de la barra y le preguntó si había un tal señor Simon Tillerson en el local. Noel, por supuesto, me señaló. El policía luego se acercó a mí. Era muy hábil en eso de acercarse, pensé en mi cerebro nublado, y me dijo que tenía una noticia que lamentaba tener que decirme. Mi esposa y un tal señor Derek Biggs murieron en un accidente hace unas 3 horas, cuando un camión se pasó un semáforo en la ciudad y se los llevó por delante. Las autoridades estuvieron tratando de encontrarme durante 3 horas antes de que uno de mis conocidos les dijera sobre mi bar favorito. Grité. Las bebidas están por mi cuenta. Hay un Dios en el cielo. Un grito de alegría se elevó por mi anuncio. El policía Reginald Masters parecía haber visto un fantasma. No creo que esperara alegría de parte del recién viudo. Señor Tillerson, entiendo que debe estar en shock, pero no. Lloré en mi estado de embriaguez. La razón por la que estoy tan destrozado es porque los sorprendí a los dos haciendo el amor en mi cama esta tarde. Iba a dejar a esa bruja. Esto no podía ser mejor. Los policías todavía parecían horrorizados. Me importaba un bledo. Normalmente preferimos que el familiar identifique el cuerpo, solo para estar completamente seguros de que realmente es esa persona quien ha fallecido. Pero no creo que el señor Tillerson vaya a ser de ayuda esta noche, dijo Masters a Noel. ¿Podrías asegurarte de que alguien le deje el mensaje de que vaya a la morgue mañana? Noel asintió afirmativamente. Podía estar borracho como una cuba, pero entendí perfectamente lo que estaba pasando y lo que Masters me había dicho. Y aunque sabía que echaría de menos a mi esposa cuando me sobriara, ella me había engañado y estaba dispuesta a reemplazarme. Así que en ese momento, mi enfado con Tracy superaba cualquier amor que aún sintiera por ella. Desperté tieso y dolorido en la cabina de mi camioneta al día siguiente. Probablemente también parecía un desastre, pero me tambaleé de vuelta al bar para recoger mis llaves y conducir a un hotel. Entonces recordé lo que el policía me había dicho la noche anterior. Así que en lugar de eso, conduje a mi casa vacía, pensando en Tracy y en los 9 años que habíamos compartido, los últimos 7 como marido y mujer. Me entristecía más que nada que hubiera terminado así entre nosotros. No puedo decir que estuviera realmente afligido, porque aunque ya no estaba borracho, seguía sintiendo satisfacción por lo que ella y su amante habían recibido lo que pensaba que merecían. Llegué a casa, me metí en la ducha, me limpié y me dirigí a la morgue para identificar el cuerpo. El cuerpo de Tracy parecía golpeado. Supongo que tener un accidente con un descapotable puede hacer eso. También pedí ver el otro cuerpo. De Rick se parecía a Tracy. Esperaba que, al menos en su caso, la muerte hubiera sido más lenta en llegar. Cuando volví a casa,
supe que tenía que hacer al menos 3 llamadas, una a mis padres, otra a los padres de ella y otra a su hermana, Anya. Sabía en lo más profundo de mí que sentía pena por verla morir. Pero en ese momento, cada pensamiento de ella venía acompañado de la imagen de ella pidiéndole a su amante que se lo diera. Y realmente no pude encontrar ningún pesar en mi corazón por ella. Así que decidí hacer mi trabajo, informar los hechos y mantener mi falta de emoción fuera de la ecuación, si podía. Al menos sentía lástima por Ron y Cindy Jacobs, los padres de Tracy, por perder a su hija. Quería a Ron y Cindy casi tanto como a mis propios padres, y ciertamente no quería verlos sufrir por eso. Esto no iba a ser fácil. Llamé primero a mis padres y les di la noticia. Mi madre, la más emocional de los dos, rompió a llorar inmediatamente. Mi padre, en la extensión, comenzó a pedir más detalles. Así que le conté que Tracy estaba en el coche con Derrick Biggs en el momento del accidente. ¿Quién es Derrick Biggs?, preguntó directamente. Sabía que la pregunta llegaría, pero aún así vacilé antes de responder, lo que probablemente le dijo mucho. Un amigo abogado de Tracy, respondí. Mi padre es un hombre muy inteligente y perceptivo. No perdió el ritmo. Entonces, ¿por qué estaba ella en el coche con un amigo abogado suyo en un momento en que debería haber estado en casa contigo? Porque ya no estaba conmigo, papá. Por eso. Los atrapé a ella y a Derek haciendo el amor en nuestra cama temprano en el día, y supongo que no era la primera vez que lo hacían juntos. Así que metí algunas prendas en una bolsa y me fui. No sé por qué estaban en el auto alrededor de las 6. Supongo que iban a salir a cenar considerando la hora. Bueno, hijo. Lo siento mucho escuchar eso. En ese momento mi madre se había recuperado un poco y volvió a tomar el teléfono. Escuchó lo suficiente como para saber de qué estábamos hablando. ¿Estás seguro de que estaba haciendo el amor con otro hombre, Simon? Quiero decir, no es algo que quieras contar si no estás seguro. Interrumpí y no fui muy diplomático. Mamá, los atrapé en pleno acto. He hecho el amor solo unas pocas veces en todos estos años como para saber lo que estaba viendo. ¿Ya hablaste con Ron y Cindy, Simon? Si no, ¿qué les vas a decir?, mi papá preguntó. Lo menos posible, papá, a menos que empiecen a interrogarme como tú lo estás haciendo, no mentiré. Si eso es lo que estás preguntando. Esto podría ponerse feo. Entonces, hijo, recuerda que son tus suegros. Muestra el respeto que se merecen. Sí, señor, respondí solemnemente. La llamada telefónica a los padres de Tracy fue extrañamente similar a la que tuve con los míos. Mientras su madre se desmoronaba, mi suegro captó de inmediato que ella estaba en el auto con otro hombre en el momento de su muerte, cuando generalmente estaba conmigo a esa hora del día. ¿Hay algo que no nos estás diciendo, Simon?, escuché a Ron decir mientras Cindy sollozaba de fondo un viernes por la noche a las 6. Tracy debería haber estado con su esposo, pero estaba en un auto con otro hombre. Esta ecuación no cuadra, hijo. Está bien, está bien. Medio grité, medio carraspeé por teléfono. Tracy me estaba engañando. La atrapé en la cama horas antes con el tipo con quien murió, y reuní algunas cosas y me fui. Supongo que en ese momento pensaron que ya no tenían nada que ocultar, que iban a salir juntos a algún lado. ¿Los atrapaste juntos en la cama en tu casa? Ron sonaba incrédulo. Le costaba creer que la hija de la que le acababan de decir que estaba muerta también le estaba siendo infiel a su esposo y murió en el auto con su amante. Sí, Ron, sí. Y en este momento estoy tan enojado con ella que en realidad estoy feliz de que los dos hayan muerto. La bruja y su amante obtuvieron lo que se merecían. Sabía que no debería haber dicho esa última parte a su padre, por más cierto que fuera. Comenzó a gritarme por teléfono hasta que interrumpí en voz baja pero con fuerza. Me estaba ridiculizando, Ron. Mientras él estaba haciendo el amor con tu hija y ella lo estaba aceptando,
ella exigía que le diera su herramienta grande. Sí, tu hija y mi esposa. Supongo que esto me ahorra la molestia de divorciarme de ella. No será enterrada en los terrenos de mi familia, y ciertamente no quiero estar a su lado cuando llegue mi momento. Así que dime el nombre de la funeraria que usa tu familia, y me aseguraré de que el cuerpo sea llevado allí. Yo me encargaré de esa parte. ¿Y el aspecto financiero? Tú y Cindy resuelvan el resto. ¿Cómo el velorio? Obviamente no estaré allí. No puedes simplemente fingir que ella no importaba en tu vida, hijo, dijo Ron con su mejor voz calmante. Ustedes dos estuvieron juntos casi una década. No puedes decirme que todo eso puede borrarse. Puede y se ha borrado, papá, respondí. Estábamos acabados desde el momento en que la vi con Derek Biggs en nuestra habitación. ¿Por qué debería cambiar mi sentir su muerte? Seguramente algún día, con algo de tiempo, sentirás diferente sobre esto y desearás haber dicho un adiós adecuado, dijo Ron casi en un susurro. No lo creo, dije igual de bajo. El servicio fúnebre se realizó en la iglesia de casa de Ron y Cindy. La misma iglesia donde Tracy y yo hicimos nuestros votos ante Dios y ambas familias de que nos amaríamos, honraríamos y respetaríamos mutuamente. La ironía no se me escapó. Pensé en asistir durante tal vez 10 segundos antes de que la ira comenzara a crecer dentro de mí. ¿Alguna vez has querido estrangular a una persona muerta? Eso es lo que sentía. Mi asistencia al funeral podría haber hecho sentir mejor a los padres de Tracy, pero solo habría servido para enfurecerme más. Y créanme, tenía más que suficiente. Aproximadamente una hora después de que calculé que el servicio habría terminado, recibí una llamada de Anya, la hermana de Tracy. Sabía que esto no iba a ser agradable, pero supongo que ella necesitaba desahogarse, especialmente si sus padres no le habían contado toda la historia. Tracy tenía razón. Eres un hombre pequeño con sueños pequeños y tienes un pene pequeño. Escribe historias pequeñas para un periódico pequeño y tiene un futuro pequeño. Siempre me pregunté por qué tardaste tanto en empezar a engañarte. Buen día para ti también, Anya, respondí en saludo. Así que supongo que lo sabías todo desde el principio. Entonces, ¿por qué, si yo era tan malo, habrías querido que estuviera allí siquiera? Porque avergüenzas a mis padres. ¿Cómo puedes responder siquiera a la pregunta de por qué el esposo de Tracy no estaba en el funeral? Mis padres casi se murieron de vergüenza cuando tuvieron que decirle al reverendo por qué no venías. Espero que también te mueras. Ahora estás entendiendo. Anya, grité por teléfono. Eso es exactamente lo que pensé sobre tu hermana y su amante después de atraparlos. ¿Y sabes qué? Tuve suerte. Ellos murieron. Entonces, ¿por qué no te vas y me dejas en paz? Pensé que todo salió bien. Contraté a un agente inmobiliario y puse la casa en venta inmediatamente. Moví mis cosas al dormitorio de invitados y vendí a precio de ganga todos nuestros muebles del dormitorio, incluyendo las sábanas y las fundas de almohada. Nunca iba a volver a tocar ninguna de esas cosas. En cuanto al resto de las cosas de Tracy, tomé sus joyas, la mayoría de las cuales yo le había regalado, y las vendí a un joyero local. El dinero lo doné a la despensa de alimentos de una iglesia. Sus ropas y todo lo demás las metí en cajas y se las llevé a sus padres, diciéndoles que podían quedarse o desechar las cosas a su antojo. Esas cajas incluían nuestro álbum de bodas y las típicas fotos pequeñas que normalmente tienes de uno y otro. Ya tenía suficientes fotos de Tracy en mi cabeza, con la última de ella y Derek Biggs en nuestra cama matrimonial, que nunca iba a poder olvidar. Ron y yo hicimos pequeñas charlas mientras me ayudaba a descargar en mi camioneta. Cuando se descargó la última caja, miré a Ron y Cindy y ellos me miraron de vuelta. Nos abrazamos como una familia unida, Jack. Estoy bastante seguro de que todos estábamos llorando. Nos vemos, chicos, susurré mientras la voz me fallaba. Todo esto se hizo en las primeras 2 semanas después de la muerte de Tracy.
En algún momento de todo esto, recibí una llamada de Crusemiller Insurance. Tracy y yo siempre tuvimos seguro de vida, así que sabía por qué llamaban. Simplemente no era una prioridad en mi vida hasta que arreglé todo lo demás. Con todo lo evidente ahora hecho, era hora de devolverles la llamada. Tracy, siendo profesional del seguro, manejaba todas nuestras compras de seguros. Siempre discutíamos todo, pero como ese era su campo de expertise, la dejaba tomar las decisiones finales ahí. Una de esas decisiones fue una póliza de vida de $1.000.000 para cada uno de nosotros, con una cláusula de doble indemnización por muerte accidental antes de los 45 años. Eso significaba que iba a recibir $2 millones. Pero luego el agente de seguros dijo algo que casi me hace atragantarme con el café que estaba tomando. Parece que como el conductor del camión causó el accidente, su empresa tendría que compensar por la muerte injusta. A menos que quisiera ir a juicio y tratar de demandarlos por todo lo que pudiera obtener, ellos pagarían tanto por Tracy como por Derek. Me aconsejó que no aceptara menos de otros $2 millones, aunque ella calculaba que entre $3 millones y $4 millones sería lo correcto en esta situación. Después de que el abogado tomara su parte, terminé teniendo alrededor de $4.75 millones en el banco. En ese punto, en realidad no me importaba mucho, ya que estaba completamente entumecido. La compañía de transporte también llegó a un acuerdo con la viuda de Derek Biggs y la firma de ambos acuerdos se realizaría al mismo tiempo y lugar. Nunca había conocido a su viuda hasta la firma. Y aunque pensé que Tracy era una mujer hermosa, la viuda de Derek era al menos tan hermosa como ella. Entonces me pregunté por qué arriesgaría su matrimonio por una aventura. Supongo que tal vez estaba tan seguro de que no sería descubierto que no veía ningún riesgo en la aventura. Después de firmar los documentos con la empresa, ella Biggs me invitó a tomar un café. Parece que tenía una pregunta que nadie había respondido en todo esto y esperaba que yo pudiera proporcionar esa información. Mi esposo no tenía un amigo llamado Tracy Tillerson, que yo sepa, y después de verificar en su empresa, me dijeron que ella no era cliente. Sin embargo, estaban juntos en el coche cuando murieron. Nadie en la oficina de Derek sabe quién es esta mujer. O si lo saben, no me lo están diciendo. ¿Qué era tu esposa para mi esposo, señor Tillerson? Di un gran sorbo de café. Odiaba ser portador de más malas noticias para esta mujer extremadamente atractiva. Bajé la mirada hacia la mesa en el Starbucks donde estábamos. Tan malo fue, dijo ella en el momento justo. Por favor, señor Tillerson, merezco saber la verdad. Así que le conté toda la historia desde mi perspectiva. Ella pareció horrorizada. De repente, me sentí enfermo del estómago. Gracias por tu honestidad, dijo mientras se levantaba de la mesa y dejaba la cafetería. Aunque ahora era rico según los estándares de la mayoría de la gente, no tenía deseos de salir con nadie. Me mudé a un apartamento de un dormitorio solo para tener un techo sobre mi cabeza. Tenía pocos amigos y realmente no me importaba. Trabajaba en el periódico, montaba mi bicicleta mucho y levantaba pesas varias veces a la semana. Simplemente existía. Mi padre, que descanse en paz, finalmente me convenció de ir a un terapeuta. ¿Su diagnóstico? Problemas de confianza. Me animó a salir más en público e intentar tener una semblanza de vida que no fuera una pérdida de tiempo. Nunca hice otra cita, así que aquí estoy sentado en mi lugar viendo béisbol y solo pensando, repitiendo en mi mente la conversación con Anya que tuvo lugar después del funeral de Tracy 6 meses antes. Ella dijo que escribía pequeñas historias para un pequeño periódico y tenía razón. Había tomado el trabajo porque era la única apertura de periódico cerca del trabajo de Tracy. Y como ella ganaba más dinero que yo, sacrifiqué mis planes de mudarme algún día a un periódico más grande hasta que Tracy decidiera que deberíamos mudarnos. Entonces volvería a buscar. Pero ahora no estaba atado a la comunidad. De hecho, probablemente nunca tendría que trabajar otro día en mi vida.
Podía ir y venir como quisiera y escribir lo que quisiera y no me importaba si alguien lo leía. Al día siguiente, fui y le di a mi jefe, Ernie, mi aviso de 2 semanas. Sentado en mi apartamento esa noche, miré mi biblioteca, por así decirlo. Era una colección de unos 30 libros, 28 de ellos de no ficción. Uno de los 2 de ficción era Moby Dick, de Herman Melville. Eso me hizo pensar, algo que dicen que es peligroso para mí. Una de mis fortalezas académicas en la escuela, según todas las pruebas locas que hice, era el pensamiento abstracto. Antes de los días de los hipervínculos en Internet, solía hacer eso todo el tiempo en mi mente, tomar un pensamiento, reflexionar sobre él, retorcerlo un poco y luego ir en otra dirección. Me funcionaba, pero no hacía fácil para mis amigos seguir mi pensamiento cuando nos metíamos en discusiones profundas sobre las cosas. Y aprendieron a nunca preguntar, ¿y sí?, cuando yo estaba cerca. 10 minutos después, se me ocurrió que Tracy siempre iba a ser mi ballena blanca y que tenía que cazarla, pero lo haría con la palabra escrita, y así fue como empezó. Me senté frente al ordenador y escribí mi primera historia de ficción desde 8º grado. El personaje de Derek Biggs fue asesinado, y el personaje de Tracy fue severamente castigado por la vida. Me tomó 2 días completos escribirlo, editarlo y pulirlo, pero por primera vez en medio año, me sentí energizado. Aún así, no podía castigar a Tracy en la vida real, pero sí en mi cabeza, en esta historia. Continué escribiendo otras 17 historias cortas en los siguientes 2 meses, cambiando las cosas pero manteniendo algunas constantes. El personaje de Derek siempre era asesinado, y el personaje de Tracy siempre recibía su merecido. Eso se sintió bien. Cuando terminaba una, la dejaba a un lado y luego leía el producto final. Y luego volvía, Moby Dick. Era un libro real, con tapa y páginas encuadernadas. Yo podía hacer eso, me dije a mí mismo. Sí, podía. Y lo hice. 6 meses después, tuve mi primera novela, una novela romántica histórica, de todas las cosas. Por supuesto, el personaje de Derek fue asesinado, de manera bastante viciosa, debo agregar, y el personaje de Tracy fue nuevamente humillado. Pensé que estaba bastante bien, y al parecer a un editor también le gustó. El trato que conseguí no fue tan bueno, pero al menos no tuve que pagar para autopublicarlo. No estoy seguro de cómo se hicieron las cosas, pero a alguien más además de mí le gustó el libro, y la editorial hizo 2 corridas más. La compañía quería un segundo libro y duplicó el dinero. Así que hice otro. Este fue un misterio de asesinato y sí, el personaje de Derek y Tracy fue atrapado y encarcelado nuevamente. Me sentí mucho mejor con la vida después de completar el libro, y las fuertes ventas tampoco hicieron daño a mis sentimientos. En mi mente, parecía que muchas personas estaban de acuerdo con mis sentimientos hacia Tracy y Derek. Tuve una segunda compañía editorial que me buscó después del éxito del segundo libro, y me ofrecieron un contrato de 3 libros con el doble de dinero. Considerando que ya era un hombre rico, aunque nadie lo supiera, no necesitaba el dinero. Así que le di a la primera compañía el derecho de primera opción para igualar el acuerdo. Rápidamente estuvieron de acuerdo, así que me quedé con ellos y les di 3 libros más en los siguientes 18 meses. Cada libro usaba la misma línea argumental básica, aunque cambiaba los escenarios, e incluso en el tercero intenté algo de humor. Los 3 fueron éxitos. Pero lo más importante para mí, seguía sintiéndome mejor conmigo mismo. Con cada libro terminado, sabía que nunca iba a poder obtener respuestas a mis preguntas sobre qué hizo y por qué lo hizo. Así que esto era lo más cerca que iba a estar de cualquier satisfacción. Como dice la vieja canción, ama a quien estás. Firmé otro contrato de 3 libros con mi editorial, de nuevo con mi precio duplicado. Y esta vez tenían noticias más grandes. Parece que uno de los estudios de cine quería convertir al menos 2 de los libros en películas para ganar un buen dinero. Incluso querían mi ayuda con el guión. Claro, dije. Aunque nunca fui gran admirador de Oprah Winfrey, su respaldo a un libro solía lanzar al autor a la estratosfera del éxito.
Y cuando eligió mi sexto libro como uno de sus libros del mes, pude experimentarlo de primera mano. Fue increíble. Y no solo ahora era un autor exitoso, sino que también comenzaba a ser reconocido en público. Obviamente, había un lado negativo en eso, pero supongo que es el precio del éxito en general. La mayoría de las personas son muy educadas y amables, pero de vez en cuando te topas con alguien que quiere demostrar que no le impresionas. Está bien, porque yo tampoco me impresiono a mí mismo. Pero no necesito recibir de nadie. Puedo ser grosero tan bien como cualquiera. Así que estaba en mi bar favorito, el mismo en el que estaba cuando el policía estatal me dijo que Tracy estaba muerta. Simplemente disfrutando de una tarde de viernes con mi buen amigo Jack Daniels, ahora valiendo más de 10 millones de pesos. Todavía disfrutaba de las cosas simples de la vida, una buena bebida, hacer ejercicio, andar en bicicleta, una mujer atractiva de vez en cuando. Seguía viviendo en el mismo departamento cutre y realmente no había estado buscando compañía femenina duradera. Creo que algunos de los habituales del bar sabían sobre mi éxito como escritor, pero en su mayoría me dejaban en paz, jugueteando de vez en cuando, pero nadie realmente mencionaba haber leído mis cosas. Por supuesto, estaba bastante seguro de que la mitad de ellos ni siquiera sabía leer, así que los descartaba como potenciales admiradores. Noel, mi camarera favorita, sabía sobre mi éxito y de vez en cuando hablábamos al respecto o de algo en lo que estaba trabajando, pero era una buena chica y aparentemente mantenía la boca cerrada sobre mí. Por supuesto, el hecho de que le diera una propina de 20 pesos cada vez que estaba en el lugar probablemente contribuía a eso. Estaba mirando la pantalla de televisión más cercana, escuchando la música de fondo y en general no prestaba atención a la vida cuando de repente dos mujeres se encontraban junto a mí en la barra. Ambas eran atractivas, calculé que tendrían unos 30 y tantos años, como yo, y estaban vestidas con jeans y tops normales. No estaban tratando de impresionar a nadie, pero había algo en la que estaba más lejos de mí que me resultaba familiar. Supe porque tan pronto como empezó a hablarme. ¿No me recuerdas, señor Tillerson?, preguntó mientras su amiga se recostaba en su taburete para que tuviéramos una línea de visión clara entre nosotros. Honestamente, al principio no la reconocí. Luego caí en cuenta. Estaba mirando a Elle Biggs, viuda de Derek Biggs. Solo la había conocido una vez en la firma del acuerdo cuando la empresa de camiones nos pagó por matar a nuestros cónyuges infieles, y en ese momento confirmé para ella que sí, su esposo le estaba siendo infiel con mi esposa. Claro que te recuerdo, señora Biggs. Sin embargo, me tomó un minuto. ¿Cómo has estado? Te ves muy bien, si me permites decirlo. Ella se ruborizó y miró a su amiga. Luego me miró directamente a los ojos. Estoy mucho mejor que la última vez que me viste, y honestamente, tengo que agradecértelo al menos desde un punto de vista emocional. Verás, la muerte de Derek me dejó cerca de 2 millones de pesos más rica, pero estaba hecha un desastre cuando lo mataron. Y luego, además de eso, descubrí que me estaba siendo infiel. Estaba triste y enojada, especialmente enojada por no poder decirle a ese imbécil infiel lo que pensaba de él. Entonces un día Rachel aquí me trajo tu primer libro. Había visto tu nombre en la solapa y lo recordó de mi cuenta de nuestro encuentro. Al principio comencé a hojearlo, dándome cuenta de que estabas escribiendo sobre nuestros cónyuges inútiles y simplemente me absorbiste cuando el personaje de Derek fue eliminado. No puedo describir la sensación de alivio que sentí entonces cuando Tracy recibió lo suyo, me sentí vindicada. Por falta de una mejor palabra. Ese fue el mejor momento que había tenido desde ese horrible día. Desde entonces he leído todos y cada uno de los libros que has escrito. Puede sonar estúpido, pero me hacen sentir mejor conmigo misma y a menudo me río como una colegiala cuando Derek y Tracy reciben lo que merecen. Es más o menos como me siento cuando termino de escribir uno. Me alegra haber podido ayudarte también. Considerando lo bien que se han vendido, supongo que debe haber mucha gente que puede relacionarse con lo que hemos pasado. Honestamente, nunca consideré escribir como una carrera.
No había escrito ficción desde el 8º grado y tal vez, dado que realmente no tenía que escribir porque tenía el dinero del acuerdo y mucho dinero de seguros, tal vez eso ayudó a que las cosas salieran de mí. Supongo que lo haré mientras me sienta bien. Nos mudamos a una mesa y compré un par de bandejas de aperitivos para picar. Hablamos hasta la medianoche cuando las señoras dijeron que necesitaban irse. Les dije que sinceramente no recordaba haber tenido una noche más agradable en mucho tiempo y les pregunté si podríamos repetirlo en el futuro. ¿Qué tal el próximo viernes por la noche? Pero empezamos con una cena de verdad, a mi cargo. Pregunté. Ambas aceptaron. Las encontré en mi restaurante italiano favorito el próximo viernes por la noche y nuevamente la pasamos bien. Ambas mujeres eran bonitas. Ella tenía el pelo rubio largo, ojos azules y una figura curvilínea, mientras que Rachel tenía el pelo negro largo y estaba construida más como una jugadora de voleibol, con piernas largas y tonificadas, mientras Rachel llevaba una falda corta y ajustada que mostraba sus mejores atributos. Honestamente, me sentí un poco incómodo teniendo a las dos mujeres más atractivas sentadas en mi mesa. ¡Oh! ¡Qué mentira! Absolutamente me encantó tener a las dos mujeres más atractivas del restaurante sentadas en mi mesa. Disfrutamos de una excelente comida y buena conversación mientras conocía a la pareja, pero como el restaurante tenía una sala de espera llena, no quería hacer esperar a nadie. Así que sugerí que dejáramos la mesa y fuéramos a tomar una copa después de la cena en un club a unos 10 minutos de distancia. Rachel declinó en ese momento y acordé llevar a ella a casa después de la copa. El bar de Estella estaba solo medio lleno, así que fue fácil para ella e Ida conversar. Lo primero que le pregunté fue si ella o Rachel era la ganadora. ¿La ganadora me consiguió a mí o la perdedora? Aparentemente no me dio suficiente crédito por saber cómo funciona la mente femenina porque se ruborizó profundamente. Yo fui la ganadora. Espero, balbuceó en voz baja. En realidad creo que soy el ganador, pero lo fui cuando ustedes dos se sentaron conmigo. Creo que cada chico en el restaurante quería darme una paliza por acaparar a las dos mujeres más bonitas, dije. Ella volvió a ruborizarse profundamente. ¿Puedo decirte algo y prometes que no te enojarás conmigo? Me miró seriamente mientras arrugaba la nariz. Asentí con cautela, sin saber a dónde iba esto. Te odié absolutamente. Cuando salí de la oficina del abogado después de firmar los papeles del acuerdo, sabía que no tenías nada que ver con Derek engañándome con Tracy. Pero en mi mente, el hecho de que tú lo supieras y yo no me puso en desventaja y no lo llevé muy bien. Con todo lo demás que estaba pasando, sentí que también me estabas ocultando algo. Entendí esa vibra y lo entendí perfectamente. Además, ¿nosotros dos juntándonos después de que nuestros cónyuges infieles fueran asesinados? Oh, vamos, eso es ridículo. Ese tipo de cosas solo pasan en el canal Hallmark. Así que te dejé ir sin siquiera despedirme. Entonces, un año después, Rachel me entrega este libro, continuó ella, y era obvio que estabas volcando tu corazón en esas páginas. Y era evidente que se trataba del afer entre nuestros cónyuges y fue como si alguien abriera las cortinas y dejara entrar la luz del sol cuando recibieron lo que merecían. Tú entendiste completamente. Había estado viendo a un psiquiatra durante casi un año y él notó el cambio en mi actitud de inmediato. Así que le di el libro para que lo leyera y en mi próxima sesión dijo, y cito aquí, perdona mi francés, pero este tipo es un genio. Bueno, si soy algún tipo de genio, ¿por qué estoy viviendo en un agujero con más de 10 millones de pesos en el banco? Ella parecía atónita. Sabía que tenías el dinero del acuerdo y la gran póliza de seguro, pero no me di cuenta de que te estabas yendo tan bien. ¿Por qué vives así? Porque cuando estás solo y tienes miedo de confiar en alguien, el dinero no significa mucho. Respondí. Básicamente, soy un hombre sencillo sin grandes vicios. No tengo que trabajar si quieres llamar trabajo a mi escritura. No tengo a nadie con quien compartir mi vida ni mi dinero. Al decirlo en voz alta por primera vez, me di cuenta de lo patético que era.
Básicamente estaba viviendo mi vida en un mundo de libros de fantasía donde hacía que Tracy y Derek pagaran por sus engaños cada 6 meses aproximadamente. Sí, era divertido, pero en realidad no estaba viviendo realmente. Simplemente existía. No sé cuánto tiempo estuve sentado en la mesa mirando hacia la nada, sin escuchar nada, sin sentir nada, hasta que de repente sentí electricidad proveniente de mis labios. En realidad, la electricidad venía de los labios de ella, que estaban pegados a los míos con su lengua, encontrando pronto su camino hacia mi boca. Correspondí su beso como un hombre en el desierto que encuentra un sorbo de agua. Permanecimos unidos por los labios probablemente unos 30 segundos, y cuando se apartó, me dijo que tenía que pagar la cuenta y llevarla a mi apartamento. Lo hice como si despertara de un sueño. En los 4 años desde la muerte de Tracy, he estado con varias mujeres. Pero no había hecho el amor con ninguna desde que murió mi esposa. Sabía por hablar con ella que había tenido unos pocos minutos con Derek, pero tampoco muchos. Así que lo tomé con calma y suavidad. Los besos eran profundos y significativos. Recorrimos nuestros cuerpos lentamente con las manos, sintiendo verdaderamente con nuestras yemas de los dedos. Quiero decir, Stevie Wonder estaría orgulloso de nosotros. Luego, cuando llegó el momento principal, hicimos el amor de manera increíble y salvaje. Perdí todo sentido del tiempo y del espacio por un momento, y cuando recuperé mis sentidos, me encontraba suavemente acostado sobre ella, sosteniéndome principalmente con los brazos, que comenzaban a temblar por el esfuerzo. Los giré suavemente hacia un costado para que nos enfrentáramos mientras ella abría lentamente los ojos mientras seguía jadeando. «¡Wow!», me dijo con los labios sin emitir sonido. Nos quedamos mirándonos en silencio jugando un poco con los besos, como adolescentes. Finalmente, ella habló. Entiendo completamente lo que me has dicho, y todo lo que puedo decirte es que si me dejas entrar y confías en mí, demostraré ser digna de tu confianza todos los días por el resto de nuestras vidas. Si eso es una propuesta, la acepto. No nos casamos después de una gran noche en la cama. Pero esa noche fue el comienzo del resto de nuestras vidas. Juntos atamos el nudo. Un año después, una vez que ambos estábamos seguros de haber dejado nuestros problemas personales atrás, nos mudamos a una gran casa nueva que habíamos construido en el campo, con 5 habitaciones, una para nosotros y una para cada uno de los 4 hijos que planeábamos tener. También construimos una suite para invitados para recibir visitas frecuentes, y aprendí a escribir sobre otras cosas además de las historias de venganza de Tracy y Derek. Una vez que comencé a salir con ella, ambos encontramos que ya no necesitaba seguir castigando a la pareja con palabras. Pero como seguía vendiendo bien y aún era divertido hacerlo, todavía escribía 1 o 2 al año, para deleite de los contables de mi editorial. El tren del karma había sido bueno conmigo, así que me alegró llevar a unos cuantos pasajeros más en el viaje. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.